Cordial saludo, mi nombre es Daisy Rocío Buitrago Martínez, soy estudiante de la UNAD y hoy les voy a hablar sobre tablas de verdad. La expresión simbólica que me correspondió fue esta, entonces pues vamos a trabajar sobre esta expresión simbólica. Bueno, lo primero que debemos hacer es identificar las proposiciones que esta tiene. En este caso tenemos P, tenemos Q y tenemos R, que serían proposiciones simples. Luego debemos revisar qué conectores tenemos. En este caso tenemos una conjunción que significa y, tenemos un bicondicional que significa sí, entonces sí, y bueno, tenemos la premisa R. Lo que nosotros podemos hacer pues para que esto se nos facilite más es pasarlo a un lenguaje natural donde podemos reemplazar las proposiciones. Entonces acá tengo que P, Sofía se inscribió en la UNAD, Q, Sofía estudia música, R, Sofía le gusta el aprendizaje autónomo. Si nosotros pasamos esta expresión simbólica a un lenguaje natural, quedaría Sofía se inscribió en la UNAD y Sofía estudia música. Entonces sí y solo sí a Sofía le gusta el aprendizaje autónomo. Listo, teniendo ya esta premisa, entonces nosotros comenzamos a identificar pues cuántas casillas, cuántas filas vamos a tener a través de esta fórmula. Entonces decimos que 2 a la n sería igual a 2. N es el número de proposiciones que tenemos. En este caso pues tenemos 3. Entonces sería pues 2 elevado a la 3, que el resultado nos daría 8. Entonces este número, este 8, es el número de filas que nosotros vamos a tener en nuestra tabla. Entonces nosotros comenzamos pues colocando las proposiciones en orden alfabético. Entonces la primera que tendríamos sería P. Entonces para iniciar nuestra tabla nos dice que la mitad de las proposiciones que nosotros tenemos las debemos colocar como verdaderas y la otra mitad como falsas. Entonces quedaría verdadero, 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 verdadero. Y las otras nos quedarían falso, falso, falso y falso. Entonces nuestra siguiente proposición sería Q. Entonces, esta nos dice que debemos hacer el mismo ejercicio. Entonces, por cada... bueno, tenemos las 4 proposiciones, entonces las dividimos en 2. Entonces acá nos quedarían verdadero, verdadero, falso, falso. Igualmente acá, verdadero, verdadero, falso y falso. Listo, nuestra siguiente proposición es R. Entonces hacemos el mismo ejercicio. Aquí decimos que igualmente tenemos que dividir debemos dividir las casillas, entonces igual a la mitad. Entonces aquí comenzamos con verdadero, la siguiente sería falsa. Entonces verdadero, falsa, verdadera, falsa, verdadera, falsa, verdadera y falsa. Listo, ya nosotros tenemos las 3 proposiciones, entonces lo que debemos hacer es mirar si en nuestra premisa tenemos de pronto alguna negación. Como no tenemos ninguna negación, entonces lo que sigue es mirar, desarrollar lo que está dentro del paréntesis. Entonces en este caso sería esta proposición compuesta. Entonces, acá lo que debemos ver es el conector. Entonces miramos que el conector es una conjunción. Entonces P y Q. Entonces vamos a coger la casilla de P, y luego la casilla de Q. Listo. Entonces miramos qué nos dice la tabla. Nos dice que en conjunción, si P es verdadero y Q es verdadero, nuestra respuesta va a ser verdadera. Entonces revisamos. Entonces, verdadera. Nos dice que es verdadera. Tenemos verdadera y verdadera, va a ser verdadera. Tenemos verdadera falsa, entonces no aplica, va a ser falsa. Tenemos verdadera falsa, esta va a ser falsa. Falsa verdadera, tampoco aplica, entonces sería falsa. Falsa verdadera, entonces falsa.
falsa, falsa, entonces revisamos, ¿no? Nos dice solamente que si las dos son verdaderas va a ser verdadera, por lo tanto es falsa y esta es falsa. Listo, ya tenemos nuestra casilla desarrollado el primer paréntesis. Entonces, lo siguiente es revisar qué conector tenemos. Entonces acá nos dice que tenemos un bicondicional. Entonces, llevamos la expresión simbólica completa. La llevamos acá, la última casillita. Y como ya tenemos P y Q, que es lo que tenemos dentro del paréntesis, ahora tenemos que hacer la bicondicional con R. Entonces, cogeríamos esta casilla en este orden, primero esta, y luego cogeríamos esta casilla que es R. Listo, entonces miramos la bicondicional. En la tabla nos dan dos opciones. Nos dicen que si tenemos la proposición P verdadera y la proposición Q verdadera, la respuesta va a ser verdadera. Como también si tenemos la proposición P falsa y la proposición Q falsa, la respuesta igualmente va a ser verdadera. Entonces comenzamos a revisar. Acá tenemos que verdadero y verdadero nos da verdadero. Acá nos dice que tenemos verdadero falso, entonces no aplican, la respuesta sería falsa. Falso verdadero nos quedaría falso, falso falso, entonces acá nos dice que si tenemos dos respuestas falsas, las dos proposiciones son falsas, la respuesta va a ser verdadera. Entonces esta nos queda como verdadera. Falso verdadera no aplica, entonces es falso. Falso falso, entonces sería verdadero, como nos lo muestra acá. Falso verdadero, entonces esta es falsa. Y falso falso, la respuesta sería verdadero. Listo. Lo siguiente que vamos a mirar es cogiendo la última casilla, revisando estas respuestas finales, entonces nos damos cuenta que cuál es la clasificación de nuestra tabla de verdad. Entonces en este caso es una contingencia, ya que llevamos tanto respuestas verdaderas como falsas. Si fuera una contradicción, tendríamos todas las respuestas falsas. Y si fuera una tautología, todas las respuestas serían verdaderas. Pero pues en este caso, como tenemos las dos respuestas, los dos tipos de respuestas, entonces nuestra clasificación sería contingencia. Nosotros podemos probar estos resultados a través de un simulador donde nosotros colocamos nuestra premisa y el simulador pues nos va a arrojar esta misma respuesta. Esta es la forma manual de hacer la tabla de verdad y en el simulador pues solamente nos van a aparecer las proposiciones simples y el resultado, que sería este, pero pues de esa forma también lo podríamos comprobar. Gracias.